esto que en principio fue un interés personal, Matías, que es mi comentarista amigo, que está por ahí, me preguntaba si habían algunos datos sobre esto. Y bueno, nosotros en la interna del departamento, es un departamento que trabaja re lindo, como con mucha libertad y mucha horizontalidad, llevamos, y además tenemos la ventaja de que es un centro chico, con pocos estudiantes. Ustedes pueden ver ahí que, por ejemplo, en el año 2018, que es la generación con la cual yo trabajé, se inscribieron 31 estudiantes en geometría y 36 en fundamentos de la matemática. Esto es un relevamiento interno que más o menos llevamos por esto que yo les decía, que somos poquitos y más o menos sabemos quién debe, quién tiene que dar, y nos contactamos con ellos. Solamente exoneraron 2 geometría y ninguno fundamento, pero lo que a nosotros nos llama la atención es estos números. Por ejemplo, que en el periodo de noviembre-diciembre se inscribieron 6 en geometría y 4 en fundamentos, y encima miren la cantidad de aprobados, ¿no? Bueno, y esto es recurrente. Yo acá lo que traje fueron los datos de un ciclo, digamos. Los exámenes desde el periodo reglamentario de noviembre, cuando terminan el primer año, hasta septiembre, que es un año entero. Y bueno, los números son bastante alarmantes, digamos, por lo menos preocupantes, no sé si alarmantes. Esto fue un poco lo que motivó mi trabajo, en el entendido de que seguramente no sea unicausal, ¿no? Sino que sean varias las cuestiones que afectan estas cosas. Entonces, en esto de, bueno, de decir qué pasará, qué cosas habrá detrás de todo esto, salimos en la búsqueda para elaborar el estado del arte. En esa búsqueda de antecedentes, Bekdemir, en 2010 hizo una investigación con docentes en formación en Turquía, y constata cómo las experiencias negativas en el aula afectan la ansiedad matemática, entendida la ansiedad matemática como un conjunto de emociones negativas que son en respuesta a frustraciones, situaciones matemáticas en sí. Y concluye que esta ansiedad es provocada, y esto es bastante fuerte, por el comportamiento de los docentes y sus enfoques de enseñanza. Eso por un lado. También encontramos que Lewis en 2013 realiza un estudio con estudiantes universitarios, ahora en Reino Unido, en donde estudia la desafección de los cursos, y muestra también la riqueza de experiencias motivacionales y emocionales en matemática. Más adelante, aún en 2016, García González y Martínez Sierra, estamos hablando, posicionándonos en México, ya nos venimos a América, afirman que si bien hay muchos estudios de este estilo, poco se ha profundizado en las emociones, y por eso las emociones están en rosadito, porque es lo que nos interesa en este caso, ¿no? Por lo tanto, decidimos pararnos en el dominio afectivo, entendido como el ámbito de la matemática educativa que estudia distintos constructos del ser humano. Por ejemplo, dice ahí actitudes, la motivación, creencias, y también las emociones. Por eso yo puse de nuevo ahí las emociones con rosadito, porque es donde nosotros decidimos hacer foco. ¿Por qué? Y esto también es una de las preguntas de Matías, porque acá en el Uruguay no encontramos antecedentes de estudios vinculados a las emociones. Sí hay estudios de creencias, hay unos de Cristina Ochoviet y Mario Dalcini y Mónica Olave, y algunos más que tienen que ver con otras cuestiones, pero no en las emociones. Y para definir las emociones, adoptamos la definición de MacLeod, que las considera como respuestas afectivas a distintas situaciones caracterizadas por una alta intensidad y activación, incluso dice fisiológica, que experimentan los alumnos en matemáticas. Es decir, MacLeod define las emociones vinculadas a la matemática. Todos estos constructos, por supuesto, relacionados con el aprendizaje. Este relevamiento lo que nos hizo nos permitió, bueno, plantearnos como objetivos, identificar estas emociones que sintieron las estudiantes, y hablo en género femenino porque había un solo varón en ese caso, y tomamos la decisión con Dani y con Vero en hablar en femenino, ya que eran mayoría. Por eso es que durante todo el trabajo, quien quiera leerlo, está publicado en el repositorio de CFE, donde están todas
las tesis y tesinas, además de otras cosas, y todo el trabajo está en género femenino. Y ¿qué emociones sintieron cuando resolvían problemas en clase, en el aula propiamente dicho, o en experiencias referidas, por ejemplo, a las evaluaciones, los escritos que son tradicionales en el ámbito de la educación, los parciales que son obligatorios, y en el examen no llegamos porque esto fue durante el año mientras ellas cursaban. Referido a las asignaturas específicas y en este contexto creo que todos lo sabemos, pero introducción a la didáctica es considerada, porque así lo es, una asignatura específica del profesorado, pero lo nuestro iba enfocado a lo que habitualmente le llaman las matemáticas puras y duras, ¿no? Geometría y fundamentos de la matemática. Que no sé si son tan puras y duras, pero bueno, introducción la dejamos afuera. El marco conceptual tiene dos grandes líneas, que es, por un lado, la teoría cognitiva de las emociones, que como verán allí no es tan nueva, es de 1988, los autores son Orton y Clory Collins, y la transgresión afectiva, que es de Pieronkiewicz, que es bastante más nueva. En cuanto a la teoría OCC, se la conoce así porque bueno, es más corto y son las iniciales de sus autores. Es un modelo cognitivo bien básico para analizar solamente las emociones. Se basa en la valoración que las propias personas realizan sobre la situación que viven, y esta valoración es solamente a través de la palabra. Yo no observé gestos, no observé actitudes, solamente es lo que ellas manifiestan sobre lo que sienten, ¿no? Sobre las emociones que sienten a partir de lo que viven. En realidad estas emociones son desencadenadas por distintas situaciones. Esas situaciones que desencadenan emociones, esta teoría las clasifica en tres grandes grupos. Emociones que surgen como reacciones a los acontecimientos, hechos, por ejemplo, salvar un examen, eso podría ser un hecho, y esas emociones que responden a los acontecimientos están regidas por un sistema de metas que tiene que ver con a dónde quiero llegar, que pueden ser a corto, mediano o largo plazo. También hay emociones que surgen como reacciones a los agentes. En general son personas, por ejemplo, siento orgullo porque mi padre se va a sentir bien porque yo llego con la noticia de que salvé el examen. Estas emociones, este subgrupo está regido por un sistema de normas, y otras emociones que son reacciones ante los objetos, que tiene que ver con las actitudes como, bueno, me gusta o no me gusta, algo así. Como verán es bastante esquemático, según la situación que tenga, si es un acontecimiento, bueno, tengo este grupo de emociones, si son de los agentes otras, y la teoría las va definiendo claramente. Cada emoción está bien definida, o sea, si pasa tal cosa se siente feliz, si pasa tal otra siente angustia. Además, estas emociones están afectadas por variables. Las variables también hay tres tipos: locales, globales o centrales. Depende de si afectan a un grupo, a un subgrupo, a algunas partes de ellas. Nosotros, por lo acotado de mi estudio, que fue el trabajo de campo fue en un año y fue en el marco de la tesina, solamente nos enfocamos en las locales que afectan la intensidad de ciertos subgrupos. Para que tengan una idea, las variables podrían venir por acá: el esfuerzo, la probabilidad, el merecimiento, la familiaridad, la deseabilidad para otros. Deseo que mi amiga salve el examen porque estudió mucho junto conmigo, algo así. Esto en líneas generales, y quien le interese, por supuesto que hay materiales para leer la teoría, o además de mi trabajo, hablábamos con Jimena hoy al inicio de colgar en el blog el documento donde está la teoría, que es muy clara de leer y abarca muchísimo más, por supuesto, de lo que yo estoy diciendo ahora. Y la otra gran pata del marco teórico, del marco conceptual, tiene que ver con la transgresión. Transgresión entendida como psicológica, pero más específicamente como transgresión afectiva en el aprendizaje de la matemática. Estas ideas son de Pieronkiewicz, que también trabaja con dos autoras que se llaman De Bellis y Goldin. Le llaman transgresión psicológica a la importancia de cruzar fronteras y limitaciones personales. O sea,
yo quiero salir de acá, de este lugar. Pero transgresión afectiva en el aprendizaje de la matemática, que es mucho más específico para lo que nosotros estamos estudiando, la definen así: proceso intencional de derribar las barreras afectivas que impiden el crecimiento y desarrollo matemático. Entonces, voy a avanzar un poquito y ahora desarrollo un poquito más esta idea. Ellas dicen, ¿qué condiciones deberían darse para que esta transgresión se dé? ¿No? Entonces, por ejemplo, los estudiantes es importante que conozcan las emociones que sienten. Por eso es que nosotros decimos, bueno, si nosotros identificamos las emociones que sienten, vamos como en esta línea de lograr la transgresión afectiva. ¿Qué otra cosa? ¿Alcanza con que solo las conozca? No. Que quiera reconocerlas y reflexionar sobre ellas, y tener la voluntad de cambiar y creer que se puede y que esos cambios pueden traer beneficios. Por ejemplo, dar un ejemplo de que es muy común ver en las clases un estudiante que de alguna manera tape o no deje que el de al lado mire lo que está haciendo. Bueno, esas actitudes que son como protectoras, poder cambiarlas para que pueda haber un cambio si yo comparto, si yo transgriedo esta situación de que no me vean, de que no sepan lo que estoy haciendo. ¿Y qué podemos hacer los docentes? Bueno, ellas dicen que es fundamental instalar un clima de aula adecuado, real, y enseñar fijándose como meta la transgresión. Y acá vuelvo a citar a De Bellis y Golding porque esto son palabras de ellas. De Bellis y Golding dicen que es muy común, o no sé si muy común, perdón, que muchas veces los docentes tenemos la intención de que haya un clima agradable en el aula, de que se pueda aprender y enseñar con comodidad, pero que lo que sí afirman ellas es que siempre creemos que, bueno, que esto es como, lo hago porque soy así, porque no sé, porque no está bueno tener un ambiente complicado, pero siempre creemos que los estudiantes asociamos su aprendizaje a un proceso cognitivo y no lo vinculamos estrechamente con el afecto. Entonces, lo que ellas dicen es que si yo enseño fijándome como meta la transgresión afectiva, es decir, soy consciente de que el afecto y lo que los estudiantes sientan va a repercutir porque está íntimamente relacionado con el desempeño después en matemática, entonces ahí cambia la mirada. Por ejemplo, cuando, o sea, uno dice, bueno, uno estudia, siente miedo, por ejemplo, cuando va previo al examen, pero si salva el examen, esa situación cambia, se siente mejor, y después se genera como, bueno, ¿no? Lo cognitivo y lo afectivo van de la mano, es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, por ahí, rapidísimo, para cuidar el tiempo, el marco teórico. En cuanto a los aspectos metodológicos, claramente hicimos un abordaje cualitativo, utilizamos dos instrumentos. El primero fue un cuestionario que podrían pensar que se asocia más con un abordaje cuantitativo, pero en realidad el cuestionario escrito era de pregunta abierta. ¿Por qué fue escrito? Para no invadir el ámbito individual de cada estudiante. Se los apliqué enseguida de los primeros parciales en un Google Form, pero identificado, en donde ellas se les preguntaban cómo se sentían frente a distintas situaciones, ahora se los voy a mostrar, y después sí, con más confianza, a fin de año, después de haber terminado el año, pero antes del examen, realicé una entrevista oral individual a la cual asistieron. Ven que ahí dice que la población eran las 3 estudiantes de primer año de profesorado que volvieron después de los primeros parciales. No sé si se acuerdan que yo al principio mostré que había al inicio alrededor de 30 inscriptos, y después de los primeros parciales ya solo teníamos regularmente 3 estudiantes que fueron las que llenaron el cuestionario. De ellas, solo 5 pudieron acceder por distintas cuestiones a la entrevista porque fue oral, individual, presencial, ¿no? Y lo que hace la entrevista, bueno, ahora sí, con más confianza, es tratar de recuperar alguna de las preguntas que se habían contestado en el cuestionario. El cuestionario, como ven, se les pregunta cómo se sienten en la clase al resolver un problema, cuando aprueban o no un escrito,
previo a los primeros parciales y luego de haber aprobado o no estos parciales. Acá encontramos después una debilidad porque ven que en la pregunta 1 dice cómo te sientes en la clase, en la clase de fundamentos, y en la de geometría encontramos una debilidad en el instrumento porque preguntamos por las dos asignaturas en uno, entonces nos dio dificultad al momento del análisis, porque algunos contestaban una sola pregunta, otros hacían la diferencia, entonces tuvimos que ver con mucho cuidado en dónde era que se sentían de una manera o de la otra. Eso lo quiero decir porque, bueno, también es parte de lo que uno aprende mientras investiga, a analizar los instrumentos que diseña. Sí los pretesteamos, pero eso no nos dimos cuenta o no surgió en el pretesteo. Y en la entrevista, que era semiestructurada, o sea, teníamos unas preguntas de base, ven que dice, retomando el cuestionario realizado luego del primer parcial, bueno, dimos inicio a la entrevista, y les preguntamos, ¿cómo te sentiste luego de haber aprobado o no los primeros parciales de fundamentos y de geometría? Yo les leí la respuesta de ese momento, ¿y qué les pido en esta instancia nueva? Dice, ahora te solicito que desarrolles más tu respuesta, evocando ese momento y relatando con más detalles esas emociones. Y acá empezamos a nombrar la palabra emociones, a ver ellas qué decían, qué podían ver en su interior para comentar. Y después también les preguntamos, bueno, ¿qué emociones asocias con estas asignaturas a lo largo del año? ¿Cómo se sintieron? Si es que habían exonerado alguna o no. Por los datos que yo les mostré, habían solo 2 estudiantes que habían exonerado. Y en esto sentías también estas emociones respecto a tu desempeño en matemática en enseñanza media. Esta pregunta la hicimos por aquello que yo les comenté, que algunas de las estudiantes manifestaban que en el liceo les iba bien, pero después no tanto, pero no encontramos, cuando hicimos el análisis, no encontramos en estas respuestas nada que al menos en este marco nos diera algún indicio a tener en cuenta para concluir cosas. El análisis. Acá yo tomé como idea para el análisis la codificación de las emociones que hacen Martínez Sierra y García González. Estos yo los nombré hoy, que son los mexicanos que dicen, bueno, sobre emociones hay poco. Ellos forman un grupo de investigación, producen un libro, estudian en todos los niveles, desde primaria hasta terciaria, y utilizan esta codificación. Le ponen negrita a las situaciones desencadenantes, sea cual sea, las palabras emocionales, o sea, las emociones que sienten, o las palabras que ellas usan, las colocan en cursiva, y si detectan alguna variable, se escribe entre llaves. Todo esto siempre teniendo como marco la teoría OCC, donde todo esto está, cada variable, cada emoción y cada situación está perfectamente definida. Acá traje un ejemplo, que es la estudiante 10, de cómo codifiqué, por ejemplo, para que tengan una idea. Ella en un momento dice, en la clase dice sentirse bien. El dice sentirse lo pongo yo, ¿verdad? Entonces, la clase es la situación desencadenante y la palabra emocional que ella usa es simplemente bien. Después, frente a la resolución de problemas, cuando no lograba hacerla con éxito, esa es la situación, ella respondió, y esto sí porque es evidencia empírica, por eso está son palabras de ella. Dice, nerviosa e insatisfecha. ¿Y por qué estaba nerviosa e insatisfecha? Era con ella misma porque sabía que estudiaba, entonces no le satisfacía el hecho de estudiar y no lograr buenos resultados. Con respecto a las evaluaciones, dijo, me siento aliviada al haber aprobado los primeros parciales. Entonces, esta expresión, acá encontramos la palabra emocional, y lo que ella dice, la situación es haber aprobado los primeros parciales. Entonces nosotros codificamos esto encontrando que la emoción que sintió fue alivio, y que además está afectada por una variable que es la realización. En este caso ella aprobó los primeros parciales. Esta variable está definida como la confirmación de lo que uno tiene previsto, ¿sí? Que en ese caso ella quería salvar el parcial, obviamente, y hay una estructura de metas acá, porque dice,
se llaman metas de persecución activa a largo plazo, porque ella ve que el hecho de aprobar los parciales le da como, bueno, de alguna manera ánimo y puede creer que va a tener buenos resultados a fin de año, que es cuando realmente están los fallos definitivos. Otra cosa que ella dice, pero en este caso en la entrevista dice, porque claro, ahora en la entrevista ella ya tenía el resultado del año, y puso, no muy satisfecha con la última parte del año, porque pensé que podía llegar al objetivo de salvar los parciales, y no fue así. Y agregó que al enterarse de que no exoneraba ninguna de las dos, ella dijo, mal, había dedicado mucho tiempo, pensé que sabía algo, pero no. Entonces acá, en esto que ella dice, nosotros detectamos que sí había esfuerzo, que es una de las variables que afecta a esta emoción, y lo que sintió ella en las definiciones de este marco fue decepción, que la puse en rojito porque también la voy a retomar más adelante. Estos son algunos de los resultados del cuestionario. Yo acá puse la situación desencadenante, la resolución de problemas o evaluaciones en general, las distintas satisfacciones, emociones, tal cual están nombradas en el marco, de a qué grupo pertenecen y cuántos estudiantes. Y claramente ustedes pueden ver que las emociones negativas como temor y decepción son mayor el número, digamos, son muchas más las estudiantes que sienten emociones negativas que la que sintió satisfacción. En las evaluaciones, como esto tiene que ver con el formulario, con el cuestionario, que era mitad de año, están parejitas, son 5 y 5, 5 sintieron júbilo y 5 congoja. Esto cambia cuando vamos a la entrevista. Acuérdense que igualmente en este caso, voy a ir para atrás porque eran 13 las estudiantes, pero acá solamente suman 10 porque hay 3 que no dijeron nada que pudiéramos asociar a alguna de las emociones, no dieron una palabra emocional que pudiéramos asociar a las emociones. Y en cuanto a la entrevista, de vuelta, la situación podía ser la resolución de problemas o los resultados de las evaluaciones, y también 4 de ellas sienten decepción o frustración, que los toma como sinónimos la teoría, y solamente una se sintió satisfecha, y las 5 sintieron congoja frente a los resultados de las evaluaciones. Como justamente la decepción aparece en muchas de ellas, lo que hicimos nosotras, y esto es un logro de la tesina, fue definir nuevas categorías. Porque, bueno, nosotros no sabíamos, el interés original había surgido de ver las causas o qué les pasaba a estas estudiantes, no a los que les iba bien, sino a los que sentían de alguna manera esta decepción. Entonces, elaboramos nuevas categorías que dice, la A, la estudiante siente decepción en la clase y siente que aunque se esfuerza, no alcanza los resultados deseados. O sea, se decepciona ya desde la clase, se esfuerza, pero no logra éxito. En la categoría B estaría la estudiante que siente decepción en la clase, pero cree que con más estudio, por ejemplo, podría aprobar. Eso le da cierta esperanza. La categoría C, tenemos las estudiantes que sienten decepción ante las evaluaciones, no en la clase. En la clase en general no eran muchos los que sentían decepción, y siente que, aunque se esfuerza, no alcanza los resultados deseados. La estudiante siente decepción ante las evaluaciones, pero siente que con más estudio podrá alcanzar los resultados deseados, que es la esperanza. Esta sería la categoría D. Y en la E, las estudiantes que no sienten decepción, que, bueno, es una categoría que no la podíamos dejar afuera, pero porque podía haber, de hecho había, pero no era lo que nos interesaba en este momento, porque justamente lo que nosotros queríamos es tratar de trabajar sobre las estudiantes que sentían decepción. Y en esas categorías que fueron empíricas, surgieron del trabajo, agrupamos las estudiantes. Yo puse acá decepción, esfuerzo, no alcanza, como para acordarnos cuál era la A, la B, la C y la D, y ahí hay algunas estudiantes que estaban en esas categorías en esos momentos. Algo que queremos aclarar es que en el momento de
definir estas nuevas categorías, no es que la estudiante está decepcionada para siempre y nunca va a poder con esto, no, no, son fotos de ese momento. Lo que ubicarlas en estas categorías nos puede permitir hacer un seguimiento posterior. Es decir, ¿qué sucede después con estas estudiantes? Nosotros creemos que las que sienten decepción, pero tienen esperanza, tal vez tengan, que son las de la categoría B, las de las categorías D, ellas tengan más herramientas emocionales para poder salir adelante, ¿no? Y poder cambiar esta decepción. Bueno, algunas conclusiones. Lo primero es que se constató la eficiencia del modelo cognitivo de la OCC para poderlas describir. Les vuelvo a decir que es un modelo bastante, después que uno lo entiende, lo lee mucho y lo va como entendiendo su lógica, es bastante sencillo de usar, porque está bien estructurado. Eso nos permitió identificar a nosotros satisfacción, temor, decepción, júbilo y congoja, las negativas con mayor frecuencia, y también pudimos identificar la estructura de metas que soporta estas emociones. ¿Por qué querían esas metas, a dónde querían llegar? También algo importante para mí como estudiante del diploma fue poder definir nuevas categorías en relación a la decepción y a su vez que trataran de responder los objetivos. Esto de lo que les decía recién, nosotros creemos que estas categorías ofrecen a los docentes un instrumento de seguimiento para estos estudiantes, para poder observar el desarrollo, la presencia o ausencia de herramientas emocionales, o sea, qué es lo que ellos dicen, o sea, hacer que esto realmente sea explícito para ellos y que tomen conciencia y puedan reflexionar sobre las emociones. Y bueno, abrir la puerta al diálogo sobre el dominio afectivo, más precisamente sobre las emociones, a la luz, bueno, de un marco conceptual que si bien es clásico, como les decía hoy, pero no es tan presente, por lo menos en nuestro país. Acá, Matías, estas son algunas preguntas que vos me hiciste, no sé, yo me adelanté a ponerlas acá, no sé si querés que las conversemos o que yo las conteste directamente. Creo que algunas cosas fui diciendo, o tratando por lo menos, de decir en la exposición anterior. Silvia, yo voy a Dale. presentar a Matías, que Ay, ya perdón. comentaste que Matías Tejera fue tu amigo crítico. Nosotros implementamos una dinámica de que cada ponente tenga asociado amigos críticos que antes de la ponencia formulen algunas preguntas y den algunas sugerencias para mejorar la comunicación. Matías fue, en el caso de Silvia, el amigo crítico. Matías es profe de matemática y es máster en matemática educativa del egresado del Instituto Politécnico Nacional de México. Yo le doy la palabra a Matías para que pueda formular él las preguntas y hagan el intercambio, y abro la posibilidad rápidamente de que alguien deje plantear alguna pregunta más porque estamos pasados un poquito de tiempo, y así Sí, le por podemos eso venía dar corriendo. la, Perdón. la palabra al próximo ponente. Bien, yo primero agradecer por la posibilidad de leer el trabajo, que es algo que estaba totalmente fuera de mi radar, ¿no? El tema de las emociones en la clase de matemáticas estaba realmente lejos de lo que me interesaba, o de lo que me interesa como poco de investigación, pero me resultó una entrada súper amigable al tema. La verdad me gustó mucho tu trabajo, me parece que es súper pertinente. Así que bueno, quedo como abierto a seguir profundizando en el tema. Después las preguntas las fuiste respondiendo, así que yo, ¿no? Como todo lo que yo te comenté fue apareciendo allá mechado, o sea que también me parece que la forma de comunicar estuvo súper interesante. Y yo, una sola pregunta, así como concreta para poder cerrar rapidito. ¿Qué crees que te aporta a vos como docente de formación de futuros profesores de matemática, conocer esto, tener esta herramienta a mano? ¿Qué crees que te aporta? Mira, yo
tal vez un poco por mi manera de ser, bueno, de hecho el interés en esto surge también por una cuestión personal, ¿no? Yo trato bueno, de generar esto, de un clima ameno en la clase, pero a mí lo que me cambió fue esto de, bueno, decir, ahora tengo un marco que me permite decir, bueno, si vos le preguntás al estudiante cómo se siente, si te acercás, ellas dicen por ahí en el de Bellis y Golden, que sientan que cometer errores es seguro. Eso uno lo dice siempre, pero después no es tan cotidiano en la clase, no es tan común para los estudiantes según ellos lo manifiestan. Entonces, preguntarles cómo se sienten, sentir que eso, ellas dicen que si ellos logran ver eso, pueden salir del atasco. Cuando uno está en un problema, o sea, cuando uno dice, bueno, en matemáticas es re común que no te salgan los problemas, pero bueno, pero eso en la clase tiene que estar presente, y el estudiante tiene que sentir que puede no resolverlo y que eso está bien, que eso es un camino. Por eso hoy cuando hablaban del error, yo también pensaba, bueno, se debe vincular. Ese es un camino, el que no te salga es un camino, pero abrite. Esto no quiere decir, a veces se malentiende como que, bueno, ahí va a ser todo más fácil porque las emociones, no, no. Acá hay que estudiar, hay cosas que hacer, eso es parte del contrato didáctico y no hay que correrse de ahí, pero a mí me aportó eso, o sea, verlo desde un lugar distinto, no amateur, de decir, bueno, sí, acá pasamos bárbaro en la clase, pero sí acercarme desde otro lugar a los estudiantes. Yo creo que eso hizo como un clic en mí. Genial, No sé muchas si es gracias. eso. Muchas gracias, Silvia. Yo Dejo de invito compartir. a alguien, si quiere hacer dejar formulada alguna pregunta, porque ya estamos pasados de tiempo, que vayan formulando preguntas en el chat para que después se las pasemos a Silvia. Y a ver, Jimena, ¿tú querés decir algo? Pregunta, pero no sé si hay tiempo, así que si no, la pasamos para el foro después y lo dejamos inscrito en el foro. Capaz que es algo cortito, te pregunto algo concreto. ¿Hiciste al final un seguimiento posterior? Porque esto es del 2018. Sí, las conozco. ¿Qué? Sí, no, fueron mis alumnas en años posteriores, y de ellas hay varias que sí, que ya están en cuarto y que han podido seguir adelante. Lo mío fue medio como de atrevida, ¿no? De compañía, de profesora, digamos, de ellas, pero no es que yo hice un trabajo de seguimiento. Sí Ok. la seguí de cerca porque a mí me interesaba ver qué pasaba con esto. Justamente porque cuando decís que ¿para qué me va a servir hacer esta clasificación? Yo me decía lo mismo, digo, ¿para qué me va a servir catalogar si a un alumno le cuesta, le parece difícil un examen? Es obvio que un examen es una instancia de evaluación y que voy a estar nervioso y voy a estar súper ansioso y no sé qué. Entonces digo, bueno, cuando dijiste esto va a servir para hacer un seguimiento y ver cómo evoluciona, dije, ahora sí entendí. Y digo, bueno, a ver qué pasó después. Es como el final de la película, ¿no? Capaz que en una de esas sí, ya uno puede observar otro tipo de cosas, de condiciones de la clase o comportamientos personales. No sé cómo lo ves vos. Sí. Sí, de ellas, de las 5 de la entrevista, ellas siguieron y lo conversamos también con alguna, esto de, bueno, de ser conscientes de lo que sentían y de poder lidiar con eso desde un lugar de reflexión. Las autoras dicen que ellos la tienen que conocer, las emociones, pero además reflexionar, darse cuenta de lo que sienten para poder verlas desde otro lugar y salir adelante. El marco de la transgresión afectiva es maravilloso, realmente a mí me encantó. Gracias, era solo así algo cortito y puntual. Después tengo otras más, porque yo trabajo más con Bueno, empatía, pero bueno, después ya veremos. Sí, yo tengo algunas para hacerte con respecto a cómo se enlaza con cuestiones que tienen que ver con la valoración, vinculadas a la evaluación, que está directamente vinculado a lo emocional, y el trabajo con el error, por otro lado, permitirse el error y qué acciones hacemos para reales, ¿no? Fuera del discurso en el aula pero las voy a probar si aprovecho para ponerlas en el foro y interactuar desde ahí. Le voy a dar la palabra a César, que va a presentar a nuestro próximo ponente. Muchísimas gracias, Silvia, súper interesante y re linda tu presentación. Te felicito nuevamente. Bueno, gracias, Ivana.
muy interesante, Silvia, la presentación, y recuerden pasar por el grupo, por el sitio web del SUPEM y aprovechar el foro ahí. Bueno, voy a presentar a Sebastián Parodi, que es el segundo ponente. Sebastián es doctor en matemática, egresado del IPN de México. Entiendo que hace poco tuvo su examen en el cual se graduó como doctor, y nos va a comentar un poco algunos aspectos de su investigación. Ahí está el título, acerca de la mirada profesional del profesor, y bueno, no les robo más tiempo, los dejo con Sebastián. Bueno, buenos días para todos. Gracias, César, por la presentación. Y también ya aprovecho para agradecerte la lectura del trabajo que envié un tiempito atrás. Efectivamente, hace poquito que rendí el examen del doctorado, en donde defendí este trabajo que hoy me gustaría compartir. El título es acerca de la mirada profesional del profesor, y lo que propongo es un recorrido muy similar al que hizo Silvia en la presentación anterior. En un primer momento me gustaría realizar algunos comentarios acerca de la problemática de estudio, y también referirme brevemente a la revisión bibliográfica, al marco conceptual y al marco metodológico de este estudio. Después, en un segundo momento, quisiera compartir algunas de las evidencias que fueron recogidas en el trabajo de campo de esta investigación, un poco para ejemplificar la forma en que se realizó el análisis de los datos que fueron obtenidos. Y en los últimos minutos de esta presentación realizaré algunos comentarios acerca de las conclusiones que se obtuvieron en este trabajo y las implicaciones que se desprenden de esas conclusiones. Entonces, el objetivo específico de este estudio fue examinar la habilidad de mirar profesionalmente de los estudiantes de profesorado que cursan el último año de la carrera de profesor en un instituto de formación docente de Uruguay y que tienen un grupo a cargo en enseñanza media, al participar en una experiencia de formación en torno a situaciones que involucran al signo igual. Entonces, implícitamente, lo que se explora en este trabajo, entre otras cosas, es si la mirada profesional puede ser enseñada en un ámbito de formación de profesores de matemática, o si, por el contrario, se trata de una habilidad que se aprende solamente con la experiencia que uno va obteniendo en el ejercicio de su práctica profesional. Esta cuestión que menciono actualmente es una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional que se encarga de estudiar la mirada profesional, de modo que los hallazgos de este trabajo, de alguna manera, abonan a un asunto que es central en el desarrollo de esta nueva línea de investigación. Este objetivo se nutrió de una revisión bibliográfica en la que se establecieron básicamente 3 ejes temáticos. Por un lado, hubo una sección en la que se revisaron varios trabajos que referían específicamente a la habilidad docente de mirar profesionalmente, que ahora después tendremos oportunidad de conversar un poco acerca de qué entendemos por esta habilidad. En esta sección se revisaron aproximadamente unos 15 trabajos. Después hubo un segundo eje temático en el que se nuclearon algunos trabajos que se referían específicamente a la problemática del signo igual en el ámbito escolar. Acá se incluyeron algo así como 12 o 13 estudios que referían a este asunto. Y finalmente
se incluyó en los antecedentes un tercer eje temático en el que se presentaron trabajos que abordaban la mirada profesional en torno al signo igual. Y en esta última sección encontramos solamente 2 trabajos en donde confluye la mirada profesional y el signo igual. Por lo tanto, a partir de esta revisión bibliográfica, se constata que la mirada profesional no ha sido lo suficientemente explorada en torno al tópico del signo igual en el contexto específico de la formación de profesores de enseñanza media. Entonces, eso de alguna manera, bueno, justifica o explica por qué nuestro interés por encarar este asunto. En lo que refiere al marco conceptual de este trabajo, en el marco conceptual se aborda en profundidad el constructo teórico de la mirada profesional, también conocido en la literatura como mirar con sentido o noticing. Y bueno, una de las cosas que a mí me gustaría señalar con respecto a este constructo es que el interés por la mirada profesional surge del compromiso por ayudar a los profesores a mejorar sus prácticas profesionales. A grosso modo, esta habilidad consiste en comprender los entornos de aprendizaje y en tomar decisiones de enseñanza que estén fundamentadas en evidencias. Por lo tanto, se trata de una habilidad que es esencial para lo que implica la tarea profesional del profesor. En otras palabras, yo podría decir que la mirada profesional implica utilizar el conocimiento de la didáctica de la matemática para dar explicaciones a los fenómenos didácticos y a partir de eso poder tomar decisiones que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. Diríamos que es un conocimiento en acción que apunta directamente al aula y que en definitiva pretende abonar a la mejora de las prácticas de enseñanza. Entonces, siguiendo un poquito más con el marco conceptual de este estudio, en este trabajo se adopta específicamente una conceptualización de la mirada profesional que focaliza en el pensamiento matemático de los estudiantes y que implica básicamente 3 destrezas por parte del profesor, que son las que aparecen allí en pantalla: percibir, interpretar y decidir. Por un lado, se entiende la destreza de percibir como la capacidad del profesor para identificar los aspectos matemáticamente relevantes de las estrategias de los estudiantes en lo que refiere al signo igual. ¿Sí? O sea, en términos generales, la destreza de percibir alude a la identificación de los aspectos matemáticamente relevantes de las producciones de los alumnos. Como en este caso estamos trabajando específicamente en situaciones que involucran al signo igual, se define la destreza de percibir como la capacidad del profesor para identificar aspectos matemáticamente relevantes del signo igual en el trabajo de los alumnos. La destreza de interpretar refiere a la capacidad del profesor para reflexionar acerca de la comprensión matemática que evidencia el estudiante a partir de las estrategias de resolución que desarrolla. Entonces aquí, concretamente, nosotros ponemos el foco en la capacidad del profesor para reflexionar acerca de la forma en que los estudiantes comprenden específicamente el signo igual a partir de las producciones. Y por último, la destreza de decidir tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones que favorezcan el aprendizaje. En este caso, el aprendizaje referido al signo igual.
Entonces, como puede observarse en este esquema, en el marco conceptual de este estudio confluye una conceptualización de la mirada profesional que pone el foco en el pensamiento matemático de los estudiantes, y por otro lado aparecen aspectos teóricos referidos a la interpretación del signo igual. Entonces, esta conjunción es la que nos permitió explorar la mirada profesional de los futuros profesores en situaciones que involucran al signo igual. En lo que refiere al diseño metodológico de este estudio, se diseña y se implementa un experimento de enseñanza. En este experimento de enseñanza participó un grupo de 9 estudiantes de profesorado que estaban cursando el último año de la carrera de profesor en un instituto de formación docente de Uruguay, y que a su vez tenían un grupo a cargo en enseñanza media. Entonces, en el contexto de este experimento de enseñanza se tomaron una serie de decisiones de orden metodológico. Por ejemplo, se adoptó el rol docente del investigador. Es decir, yo, además de realizar esta investigación, adopté el rol docente para llevar a cabo el trabajo de campo que implicó el desarrollo de este estudio. Por otra parte, en el marco de este experimento de enseñanza se utilizaron lo que se llaman situaciones de la clase de matemática. Ya tendremos oportunidad de ejemplificar a este tipo de situaciones y de conversar un poquito acerca de ellas. Y por otra parte, se adoptaron estrategias durante la gestión del experimento de enseñanza, se adoptaron estrategias para promover una conversación productiva en el aula. Entonces, si les parece, ahí me gustaría en este segundo tramo de la presentación, que comienza ahora, mostrar algunos ejemplos de algunas evidencias obtenidas específicamente en la intervención de aula que se incluyó en este experimento de enseñanza, porque en realidad este experimento, como se observa aquí en la pantalla, incluyó la aplicación de un cuestionario y la realización de una intervención de aula. El cuestionario constó de 2 actividades que los 9 participantes respondieron en forma individual durante 60 minutos en una clase de didáctica 3 que los profesores del curso cedieron gentilmente para poder realizar la aplicación del cuestionario. Una semana después de ese cuestionario tuvo lugar lo que llamamos una intervención de aula. En esa intervención de aula, los 9 estudiantes fueron organizados en 3 equipos de 3 integrantes cada uno, y se les presentó una secuencia con 7 actividades que ellos fueron resolviendo durante un lapso de 3 horas, reloj, en una nueva clase de didáctica 3. La dinámica fue entregar la primera actividad a cada uno de los equipos. Cada uno de los equipos discutió en su interna la actividad que les fue presentada. Luego se realizó una puesta en común de esa primera actividad. Esa puesta en común fue videograbada. Luego se les entregó la segunda actividad y así sucesivamente hasta completar el trabajo con las 7 actividades que se incluyeron en esa secuencia que fue en torno a la cual tuvo lugar esta intervención de aula. Tanto el cuestionario como la intervención de aula también fueron aplicados en forma previa, con un carácter exploratorio, en otro grupo de estudiantes, justamente para chequear hasta qué punto las actividades que habíamos propuesto estaban alineadas con los objetivos de investigación que estábamos, que nos habíamos propuesto. Entonces ahora sí, como decía hace unos minutos, me gustaría compartir alguna de las evidencias obtenidas
durante la intervención de aula. ¿Sí? Lo que propongo es concentrarnos en la intervención de aula y mostrar algunas de las respuestas que obtuvimos durante la puesta en común de las distintas actividades que fueron propuestas. Toda la secuencia de 7 actividades que se le presentó a los estudiantes implicó el estudio de un caso de una estudiante de enseñanza media, que le pusimos Rocío como nombre, resolviendo distintas situaciones que involucraban la comprensión del signo igual. Entonces, por ejemplo, en esta primera actividad se presenta una tarea en la que se involucran 2 ecuaciones equivalentes y se pregunta si estas ecuaciones tienen la misma situación. Rocío, que es la estudiante de enseñanza media sobre la cual se basa esta secuencia, resuelve la ecuación de la izquierda, verifica la ecuación de la derecha y no responde la pregunta presentada en la tarea. Entonces, a partir de esta situación, se le formulan 3 preguntas a los futuros profesores. Se les pide que evalúen el trabajo de Rocío, se les pregunta qué devolución le harían a la estudiante, y por último, se les pregunta cuál les parece que será la pregunta de Rocío a esa pregunta que se formula en la tarea. Entonces, durante la puesta en común de esta primera actividad, por ejemplo, uno de los equipos de profesores en formación que participaron en este trabajo, señalan, entre otras cosas, que no está muy bien hecho el planteo de la estudiante, o que le faltan algunas igualdades en la segunda ecuación. Gustavo, por ejemplo, Mariana dice, la verificación no es la ideal. Gustavo agrega que se entiende que tiene la idea, suponemos que va a responder que sí, pero el igual no lo escribe, ¿no? Entonces, en este primer extracto que yo elegí para compartir, se observa que la preocupación inicial de estos profesores en formación es la ausencia de un signo igual en la verificación que realiza Rocío. Entonces, de alguna manera, el énfasis en el uso del lenguaje simbólico matemático desvía la atención del hecho de que la alumna efectivamente obtuvo una igualdad numérica. La exigencia puesta en este aspecto hace que estos estudiantes de profesorado no se formulen preguntas acerca del entendimiento de los conceptos que están involucrados en esta tarea. De hecho, en este tramo de la puesta en común, estos estudiantes de profesorado infieren que la alumna comprende todos los conceptos involucrados en la tarea. Entonces, hasta aquí, lo que se observa es lo que nosotros hemos denominado un bajo grado de evidencias de las destrezas de percibir e interpretar, que son 2 de las 3 que yo mencionaba más temprano. En la actividad 2 se propone, o mejor dicho, se complementa la información aportada en la actividad anterior. Aquí, ahora sí, aparece la respuesta de Rocío a la tarea que yo recién mostraba. Rocío responde que las 2 ecuaciones que mostraba recién no tienen la misma solución, ya que en la primera de las ecuaciones, dice Rocío, el resultado es 31 y en la segunda es 22. Entonces, en esta situación, lo que sucede con Rocío es que ella, por un lado, asocia la palabra solución con la palabra resultado, y por otra parte, evidencia una interpretación del igual como indicador de un resultado. Entonces, estas 2 ideas son las que conducen a la estudiante a responder de esta manera. Frente a esta situación, se le formulan 3 preguntas nuevas a los estudiantes de profesorado. ¿A qué cree que se debe la respuesta de la alumna? Con esta información se le pregunta a los estudiantes si realizarían a la estudiante la misma devolución, y por otra parte se les pregunta si la estudiante respondió lo que ellos habían conjeturado en la actividad anterior.
Entonces aquí, el mismo equipo que yo tomé ahora para ejemplificar, señala que, o propone que en vez de poner -9 de este lado, Mariana alude al -9 que aparecía en ambos miembros de la ecuación de la derecha, en vez de poner -9 de este lado, ponerle -x. Entonces, con ese cambio, la ecuación no queda igual a un número. Entonces ya después le propondría a la estudiante preguntarle cuánto da ahora o cuánto dan las dos. En otras palabras, lo que propone Mariana aquí es modificar una de las dos ecuaciones que estaban presentes en la tarea original para que Rocío no vuelva a cometer el mismo error que había cometido antes. Entonces, en otras palabras, lo que estos estudiantes intentan es evitar el error de la alumna, en lugar de tomar una decisión que a la estudiante le permita identificar y superar la dificultad relativa al signo igual. Es decir, en vez de afrontar la dificultad, proponen modificar la tarea para que la estudiante, o para no motivar a la estudiante a cometer ese error. Entonces esto se interpreta como un bajo grado de evidencias de la destreza de decidir. La secuencia continúa, es decir, hasta aquí, actividad 1 y actividad 2, tanto este equipo como los otros dos que participaron de la experiencia muestran un grado bajo de evidencias con respecto a las 3 destrezas de la mirada profesional. A medida que avanza la secuencia, yo no voy a profundizar en más evidencias ahora, podemos retomarlo después, pero la realidad es que a medida que avanza la secuencia de actividades, los estudiantes de profesorado empiezan a realizar nuevas interpretaciones a partir de las cuales empiezan a observarse o empieza a observarse un avance en lo que refiere a la percepción, a la interpretación y a la decisión. Hasta llegar a la actividad número 7, en la que, frente a la última situación que se propone, los estudiantes vuelven a caer sobre comentarios genéricos o reflexiones de carácter general que no aluden específicamente a la problemática del signo igual. Entonces, a partir de estas distintas situaciones que he ido mostrando, y ya para ir cerrando esta comunicación, me gustaría compartir cómo se procedió para realizar el análisis global de lo que ha sido esta experiencia. Entonces, aquí se observa un esquema en el que aparecen 3 rectas horizontales, una correspondiente a cada una de las destrezas, percibir, interpretar y decidir. Aparecen también 6 o 7 columnas, correspondientes a cada una de las actividades que formaron parte de la intervención de aula, y aparecen distintos puntos con colores verde, amarillo o rojo que corresponden a distintos grados de evidencia que muestran los estudiantes de profesorado con respecto a cada una de estas destrezas. Entonces, este instrumento constituye una herramienta eficaz para visualizar no solamente las interacciones que se establecen entre las destrezas de la mirada profesional, sino también para analizar las consecuencias que tienen esas interacciones en el desarrollo de la mirada profesional. Entonces, a partir de estos esquemas se infieren algunas conclusiones, que es lo último que a mí me gustaría compartir. Por un lado, el experimento de enseñanza implementado en el marco de este estudio aporta al desarrollo de la habilidad de mirar profesionalmente. Eso se visualiza, por ejemplo, en cada uno de estos esquemas, en donde a partir de la actividad 4 en adelante, como puede observarse, la mayoría de los puntos que han sido representados en este esquema son de color verde o amarillo. Eso da cuenta desde que desde esa actividad en adelante,
los estudiantes empiezan a mostrar evidencias de cada una de estas destrezas, un grado medio o un grado alto de evidencias de cada una de estas destrezas. Por otro lado, otra de las conclusiones de este trabajo tiene que ver con el establecimiento de una relación dialéctica entre las destrezas de percibir y de interpretar. Con esto me refiero a que no siempre primero los estudiantes perciben los aspectos matemáticamente relevantes para después proceder a la interpretación de la comprensión matemática de los alumnos, sino que a veces en el ejercicio de la propia interpretación es que aflora la identificación de los aspectos matemáticamente relevantes. Entonces de ahí que se observe esta relación dialéctica, que también se visualiza en estos esquemas cuando vemos esos segmentos en vertical que unen puntos de la destreza de percibir y de interpretar. Por otra parte, también se observa una relación de dependencia entre la destreza de decidir y las otras dos destrezas, en el sentido que cuando los estudiantes de profesorado muestran evidencias de grado medio o alto de la destreza de decidir, en general esas evidencias vienen precedidas por una buena interpretación y una buena percepción. Esto lo que da a pensar es que quienes logran percibir e interpretar se encuentran en mejores condiciones para tomar decisiones que abonen al aprendizaje de los estudiantes. Y por último, ya para cerrar, comentar que a partir de este estudio también se observa que el desarrollo de la mirada profesional no es lineal. Es decir, si bien, como decía hace un rato, desde la actividad 4 en adelante, los estudiantes comienzan a mostrar un grado de evidencias medio o alto de cada una de las destrezas, también se observa en estos esquemas que casi al término de la intervención de aula vuelven a aparecer algunos puntos rojos. Entonces, eso quiere decir que es de suma importancia el tipo de tareas y los estímulos que se le ofrecen a los estudiantes para realmente provocar y favorecer el desarrollo de la mirada profesional. Hasta aquí iría entonces lo que tenía previsto para compartir, y ahora por supuesto quedo a disposición para responder las preguntas o para intercambiar y conversar acerca de este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación. En este caso, a mí me tocaba el rol de amigo crítico de Sebastián, así que le voy a hacer una pregunta concreta, y después queda abierto el espacio para quienes quieran interactuar con Sebastián. La pregunta que le voy a hacer está relacionada. Yo cuando leí el trabajo de Sebastián, él había compartido más una profundización en la primera parte, cuando hace una revisión de la bibliografía sobre el tema. Y en eso, que acá no está acá en la presentación, pero hace referencia a investigaciones en las que se presenta evidencia que en la que se muestra que no solo los estudiantes, al trabajar en módulos referidos con el objetivo de mejorar la mirada profesional del docente, no solo lo logran en la manera que lo muestra Sebastián acá en su trabajo, sino que también profundizan en el conocimiento matemático. Entonces, pensando en autores como Santaló, Marcelo, que proponen y hacen énfasis en lo importante de enseñar a los estudiantes, a los futuros profesores de matemática, pensando en cómo queremos que luego desarrollen sus prácticas, me preguntaba qué le parecía a Sebastián, si no es posible tomar este tipo de investigaciones como un insumo para diseñar estrategias didácticas, como por ejemplo un profesor de fundamentos o un profesor de geometría, en el sentido de si no puede tomar como objetivo propio esto de fomentar la mirada profesional del futuro profesor de matemática,
y trabajarlo desde sus prácticas de aula. Esa era la pregunta. Bien, gracias César. A mí me gustaría compartir de vuelta, a ver si puedo, acá, esto. Bueno, por cuestiones de tiempo yo no pude cerrar ahora con algunas implicaciones que de pronto se desprenden de este trabajo, que en algún punto creo que guardan relación con tu pregunta, César. En primer lugar, me gustaría señalar que una de las primeras implicaciones que se desprenden de este estudio es que la secuencia que fue implementada aportó al desarrollo de la mirada profesional. Entonces, partiendo de esa base, se podría promover el uso de este tipo de secuencias, no solamente en torno a situaciones que involucran al signo igual, sino también para abordar otros tópicos matemáticos, en donde el eje central en donde el eje central sea la formulación de preguntas como las que aparecen acá, ¿no? Es decir, preguntarle a los estudiantes cómo evalúan determinadas estrategias de los alumnos de enseñanza media, o qué les parece o cuál les parece que es el razonamiento que utilizó determinado alumno a partir de lo que tiene planteado, o qué devolución se le haría al estudiante. Es decir, formular preguntas a partir de un caso concreto de estudiantes de enseñanza media que provoquen o que promuevan la discusión. Bueno, eso en este trabajo resultó ser eficaz con estos participantes, y en torno a este tópico resultó apropiado para favorecer el desarrollo de la mirada profesional, y creo entonces que es una de las implicaciones. Creo que también, un poco por lo que mostraba hoy más temprano, este énfasis que muestran a veces los estudiantes de profesorado acerca de el uso del lenguaje matemático simbólico, o simbólico matemático, creo que también es motivo de discusión en ámbitos de formación de profesores, ¿no? Entonces, otra de las implicaciones que a mí me parece que se desprende de este trabajo es, bueno, reflexionar con los estudiantes de profesorado acerca del rol que debería tener la escritura matemática en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de enseñanza media. Es decir, discutir con los estudiantes de profesorado qué escritura y en qué niveles, o si el uso del simbolismo matemático favorece u obstaculiza el entendimiento matemático, si el entendimiento matemático requiere o posibilita el uso del simbolismo matemático, y en definitiva discutir con los alumnos de profesorado cuáles son las ventajas y desventajas de alentar el uso del lenguaje simbólico en la clase de matemática en detrimento de otros lenguajes, ¿no? Entonces creo que este tipo de discusiones pueden darse no solamente en ámbitos digamos, en la clase didáctica, sino que también podría darse en paralelo al abordaje de los distintos temas en ámbitos de formación de las matemáticas específicas. Y relacionado con esto último que digo, en el trabajo que yo acabo de compartir también se observa por parte de los estudiantes de profesorado cierto apego a las estrategias formales de resolución de las tareas, ¿no? Entonces, de pronto, convendría también discutir, reflexionar con los estudiantes de profesorado acerca de la pertinencia o la validez de las estrategias de resolución de los estudiantes. Por ejemplo, ante esta tarea que yo estoy mostrando acá, que consiste simplemente en completar el espacio vacío, 2 más 3 igual, espacio vacío más 1, un estudiante de enseñanza media podría completar ese espacio vacío aplicando la técnica de tanteo, podría plantear y resolver una ecuación, podría incluso aplicar una técnica que no implique ni la realización de cálculos ni la resolución de una ecuación. Por ejemplo, podría observar que, bueno, no sé, como el 2 que está a la izquierda supera al 1 que está a la derecha en una unidad,
entonces en el espacio vacío va un número, una unidad mayor que el 3, de pronto. Es decir, una técnica compensatoria que no implica ninguna de las otras estrategias que señalé. Cualquiera de estas técnicas es posible, pero entonces, frente a esta situación, discutir en ámbitos de formación de profesores cuál o cuáles estrategias son las más valiosas y por qué, si conviene apelar a los algoritmos personales en perjuicio del supuesto rigor matemático, a qué conduce la exigencia de la estrategia más rigurosa de resolución, y en definitiva, qué valor didáctico tiene una tarea que admite una multiplicidad de estrategias de resolución. Entonces, conversaciones como estas me parece que son posibles, no solamente en ámbitos de formación didáctica, sino también en ámbitos de formación de las matemáticas específicas. Estas son algunas de las ideas que se me ocurren en este intento de aterrizar estos resultados de investigación con propuestas concretas que de algún modo abonen al desarrollo de la mirada profesional, no solamente desde la formación didáctica, sino también desde la formación de las matemáticas específicas. No sé, César, si por ahí te parece que más o menos respondemos la pregunta. Sí, sí, por supuesto. Y me dejás pensando, buenísimo. Bueno, queda abierto, no sé si alguien más le quiere hacer alguna Yo pregunta. tengo una pregunta que en realidad viene en la línea ya de lo que... Primero felicitarte, Sebastián, por el trabajo y la exposición. Buenísimo. Después, digo, una línea que es inédita en Uruguay y es en realidad, la formación de doctorado en matemática en Uruguay es relativamente, son pocos los doctores en matemática en nuestro ámbito, así que está buenísimo tu trabajo, y en esa línea algunas cosas vos ya dijiste de los aportes. Yo quería preguntarte las puertas que vos ves que se abrieron a partir de este trabajo circunscripto a nuestro territorio, a nuestra realidad, el aporte inédito, que entiendo tiene mucho que ver con esta relación dialéctica y de dependencia que vos hablabas particularmente para el tema que vos estudiaste. Pero bueno, si querés, si vos vislumbraste algunas líneas específicas que quedaron abiertas y algunas temáticas específicas que quedaron abiertas a partir de tu trabajo para nuestra realidad en la didáctica específica de la matemática y con otras posibles ramas que tengan que ver con la educación, que no sean tan circunscriptas a la particularidad del estudio tuyo, sino algo como más amplio, donde sentiste que arañabas otras áreas, por decirlo de alguna forma, y qué puertas quedaron abiertas que te interesen y que no, pero particularmente que te interesen a vos, que vos digas, esto quedó para, yo quiero seguir por acá. Bien, clarísimo. Ivana, gracias por las felicitaciones primero, y me quedó muy clara la pregunta. Por un lado, creo que una de las puertas que quedan abiertas a partir de este trabajo, me parece a mí, tiene que ver un poco con lo que me preguntaba César, es decir, si bien yo ofrecí una posible respuesta, creo que esa respuesta que acabo de dar es apenas un puntapié inicial. Entonces creo que ¿cómo decirlo? El diseño de vías de ingreso al conocimiento matemático en diálogo con el conocimiento didáctico, creo que es un gran tema sobre el que yo dije poco, ¿no? Y sobre el que se podría seguir profundizando. Y esto guarda estricta relación con lo que César me preguntaba recién. Bueno, ¿cómo se pueden poner en diálogo el conocimiento matemático y el conocimiento didáctico? Creo que es uno de los puntos de interés que tienen este trabajo y que motivan a seguir estudiando. Por otra parte, la herramienta metodológica que yo presenté
esté en este trabajo, me refiero a ese esquema que planteé como para ilustrar la ruta que recorre la mirada profesional de cada equipo. Creo que también sería necesario avanzar en la depuración de esa herramienta, porque si bien resultó sumamente útil, supongo que es necesario ajustarla y seguir mejorándola. Entonces creo que eso también es un punto de interés para seguir trabajando. Y después, lo otro que a mí me queda como ahí en el tapete, es decir, dado que la mirada profesional es, como vos decías, un constructo nuevo, es decir, tiene muy pocos años, creo que también resultaría interesante como explorar la mirada profesional en torno a otros tópicos, o incluso con otros participantes, capaz que en algún caso, no sé, con profesores en ejercicio o con formadores de profesores, y no solo en torno al signo igual, sino también en torno a otros tópicos. Entonces, por ahí irían lo que a mi juicio son como puntos para seguir investigando a partir de lo que pudo aportar este trabajo. No sé, esa es como la primera reflexión que me surge de lo que me preguntás. Buenísimo, muchísimas gracias, Sebastián. No, de nada, gracias a vos. No sé a ver, Jimé. Hola Sebastián, felicitaciones en todo caso por el doctorado y por la presentación, estuvo muy clara. Tengo una pregunta muy concreta, que es cuando hablaste de los esquemas que presentaste con puntos en cada una de las destrezas y que hablaste de cambiar de color en función si tenían la destreza desarrollada, me parece que entendí bien, ¿no? Es así. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo adjudicás, por ejemplo, el color verde a la destreza de percibir? Quiere decir, la tiene esta destreza desarrollada, pero ¿cómo te basaste en decir, bueno, acá no la tiene, entonces le pongo un rojo, acá sí la tiene, le pongo un verde? No sé, ¿cómo hiciste esa categorización? Me interesa. Perfecto. Voy a compartir acá algunas cositas que yo tenía por las dudas para apoyarme en eso y poder dar una respuesta. Solo tengo que encontrarlo acá. Para responder esa pregunta, primero tendría que remitirme al marco conceptual. Yo decía en la presentación, bueno, confluye en el marco conceptual de este trabajo, confluye una conceptualización específica acerca de la mirada profesional, percibir, interpretar y decidir, en relación con el pensamiento matemático de los alumnos, y por otra parte, yo menciono por ahí elementos matemáticamente relevantes del signo igual, momentos de comprensión del signo igual y prácticas de enseñanza del signo igual. En lo que refiere específicamente al signo igual, a partir de la revisión de algunos trabajos, se constata que la literatura ya reporta cuáles son las distintas maneras en que podría comprenderse el signo igual. Entonces, por ejemplo, aparece por aquí en la primera columna de esta tabla 4 maneras distintas en que se podría interpretar el signo igual a partir de tareas que involucra sentencias numéricas para completar. Y a su vez hay otros trabajos que también reportan las distintas maneras en que un estudiante puede resolver tareas que involucran ecuaciones equivalentes. Entonces, en el marco conceptual de mi trabajo, lo primero que se hizo fue relacionar estas dos ideas que aparecen en esa tabla para conformar lo que llamamos momentos de comprensión del signo igual, M1, M2, M3 y M4. Es decir, identificamos cuatro maneras distintas de comprender el signo igual, tanto en torno a tareas de sentencias numéricas como en relación con tareas que involucran ecuaciones equivalentes, que son las tareas que se analizan en la intervención de aula. Entonces, una vez que identificamos estos momentos de comprensión, lo que nosotros llamamos momentos de comprensión del signo igual,
también identificamos 3 aspectos matemáticamente relevantes del signo igual, que son los que permiten dar paso de un momento de comprensión al otro. Por ejemplo, para pasar del momento de comprensión 1 al momento de comprensión 2, entra en juego la simetría de la igualdad. Y ese es uno de los 3 aspectos matemáticamente relevantes del signo igual que nosotros identificamos. A su vez también revisamos la literatura para identificar distintas prácticas de enseñanza que pueden abonar al aprendizaje del signo igual, a la comprensión del signo igual. Entonces, a partir de todo esto, me gustaría avanzar en esto que tiene un poquito de todo. A partir de esto, para cada una de las destrezas se definen 3 grados de evidencia. Por ejemplo, tenemos 3 aspectos matemáticamente relevantes del signo igual que fueron identificados en el marco conceptual. Entonces, ¿cómo se definen los grados de evidencia? ¿Cómo decidimos nosotros definir los grados de evidencia? Bueno, según la cantidad de elementos matemáticamente relevantes que los estudiantes lograban identificar al analizar la producción de Rocío. Entonces, un grado bajo de evidencias de la destreza de percibir, por ejemplo, es cuando se perciben elementos matemáticos de la situación que no guardan relación con el signo igual. Un grado de evidencia medio es cuando se perciben algunos de los elementos, algunos de los 3 que se consideraron, y alto cuando se perciben todos los elementos matemáticos involucrados en la situación analizada. Siguiendo la misma idea, yo recién hablaba de 4 momentos de comprensión del signo igual. Bueno, la misma lógica, un grado de evidencia bajo cuando se interpreta la comprensión matemática que evidencia Rocío, por ejemplo, pero sin aludir al signo igual. De pronto se habla de que los planteos están desprolijos, que hay una desorganización, que la estudiante se distrajo, que tendría que... Pero no se alude específicamente a la comprensión del signo igual. Un grado de evidencia medio cuando se interpretan algunos de los momentos de comprensión de este signo, y alto cuando se interpretan todos los momentos de comprensión. Y con la misma idea, bueno, se establecen 3 grados de evidencia para la destreza de decidir. Un grado de evidencia bajo cuando se realizan reflexiones genéricas. A veces los estudiantes de profesorado en este trabajo realizaron reflexiones genéricas o tomaron decisiones que no abonaban a la comprensión del signo igual. Un grado de evidencia medio cuando se toma una decisión a partir de un elemento matemáticamente relevante que favorece un momento de comprensión del signo igual. Y para terminar, un grado de evidencia alto cuando se toma una decisión a partir de 2 o más elementos matemáticos relevantes que favorecen 2 o más momentos de comprensión. Ese es un poco el esqueleto, digamos, sobre el que nos apoyamos para poder realizar esos esquemas. Y de ahí surgen los 3 colores. Impecable, muchas gracias. Me quedó súper claro. Y además lo que está bueno de eso, como decías en una parte de la presentación, es que no es lineal. Entonces, justamente podés hacer una evolución o evaluar la evolución de esas destrezas, me imagino, y al mismo tiempo, creo que también dijiste que es súper lógico, que depende del tema con el que estés trabajando, porque es lógico que eso también influye. Muchas gracias, me quedó súper claro. De nada. Daniela Pajés tiene la mano levantada. Hola, ¿cómo andan todos? Bueno, en primer lugar me disculpo porque miré mal la hora, miré la hora de abajo de donde estaba el nombre de Sebastián y me perdí la presentación de Silvia, así que me disculpo, ya me disculpé con ella. Bueno, felicitaciones Sebastián de nuevo, yo ya escuché tu defensa de doctorado y me parece que tu trabajo es excelente. No, simplemente reflexionar, no tengo ninguna pregunta en particular, pero mientras te estaba escuchando hoy ya por segunda vez, me
me llevó a contactarme, bueno, con mis cursos, ¿no? Mis alumnos de Didáctica 3 específicamente, y cómo, si yo pienso en los foros, por ejemplo, en el trabajo en el semipresencial, en los foros donde nosotros les planteamos discutir determinadas también producciones de estudiantes, que es con lo que generalmente o muchas veces iniciamos la discusión en torno a cierto tópico y a la enseñanza de cierto tema, cómo aparecen así, se me aparecían como los 3 grados, me permitió ordenarme de una manera, lo que me hace ver que tu marco es sumamente útil, bueno, y que vos presentás un ejemplo muy claro de eso, pero para otros temas también, ¿no? Y cómo justamente en un curso como el de Didáctica 3, pienso que en los otros también, ¿no? Pero en el de Didáctica 3 uno tiene más el estudiante dando el curso todo el año, puede permitir eso último que decía Jimena, ¿no? De poder visualizar, cómo ayudar, te puede dar herramientas a uno como formador para ayudar a los estudiantes en esa evolución posible, porque me pasa siempre tener distintos estudiantes con distintos grados no me acuerdo ahora cuál es la primer... Percibir, interpretar. Percibir, ahí está, distintos grados de percepción, distintos grados de interpretación y bueno, por lo tanto también de toma de decisiones y cómo... Me parece que a mí me puede ayudar este marco para ayudarlos más a ellos en esa evolución. Me parece en ese sentido que tu trabajo da un aporte fundamental al trabajo de la formación de profesores nuestros y de maestros. Así que bueno, te felicito de nuevo. Me encantó tu presentación. Muchas Sí, gracias. en esa línea, Daniela, que estaba diciendo Daniela, vos estabas hablando ahora y yo pensaba que en realidad hay un aporte inédito cuando presentaste esa tablita de elaboración propia de los, no usaste esta palabra, indicador y los niveles y el significado, y cómo se puede, que desde la metodología que usaste para llevar a cabo esta investigación, para otras investigaciones en la mirada profesional, específicamente no para el signo igual, en otras cuestiones, la metodología de investigación es como súper aplicable y insumos que son propios de aporte de esta investigación. A nivel metodológico, para futuras investigaciones me parece que hay un aporte inédito también. Sí, estoy de acuerdo en que puede llegar a ser útil para explorar la mirada profesional en torno a otros tópicos. Confieso que la elaboración del marco conceptual y el diseño metodológico y articular una cosa con la otra, fui para atrás y para adelante 5 millones de veces, pero creo que el resultado final, en definitiva, resultó ser útil. Permitió realmente el análisis de las evidencias que se recogieron acá y estoy de acuerdo en que podría llegar a plantearse un diseño metodológico similar en torno a otros tópicos o en torno a otro tipo de situaciones. Y algo que me quedó colgado de lo que decía Daniela, yo este año por primera vez tengo un curso de Didáctica 3, y que por cierto lo estoy disfrutando y me está gustando muchísimo, y también visualizo, un poco lo que decía Daniela, también estoy empezando a identificar como estos 3 grados de evidencia, tanto de percepción como interpretación y decisión, en el marco de distintas discusiones y de otras situaciones que no tienen que ver con el signo igual, pero también ahí aparecen como estos grados de evidencia, como que lo he podido constatar, por lo menos en el transcurso de este año, de este curso que les cuento. Así que en ese sentido también estoy de acuerdo con lo que planteaba Daniela, que por otra parte fue la que filmó la implementación, y estoy agradecido por eso. La tal técnica. No, lo que digo que tu trabajo puede ser muy útil como herramienta para los formadores en didáctica, más allá de lo que decía César, que por supuesto para ser desarrollado en las aulas de materias específicas, indudablemente también, pero como una herramienta para esa evolución, o sea, digo que perfectamente se puede hacer un trabajo capaz que, no sé, un taller, un curso, algo para los formadores, porque realmente yo como que empecé a usar esas lentes a medida que te escuchaba, las pude como encajar en cosas que a veces yo escucho conversación, o sea,
aportes de mis alumnos, por ejemplo, en los foros, y vos ves que están como puro ruido, hablan de cualquier cosa, pero no se centran en lo que, ni siquiera en lo que les preguntás cuando haces una pregunta específica, y eso, mirarlo con esa lente me parece que aporta muchísimo para el trabajo nuestro, ¿no? Para que nuestro trabajo sea mejor. Así que bueno, felicitaciones. Gracias. Yo quería, cuando leí el trabajo de Sebastián por primera vez, me hizo hasta cuestionarme de lo que llamamos las asignaturas específicas como docente, ¿no? Porque lo que plantea él en realidad creo que es lo específico del docente de matemática, como ¿para qué aprendemos la matemática? Y ahí fue que me surgió esa pregunta, que él ya la respondió muy bien. Pero lo veo muy, está muy, dio en el blanco, o sea, lo que lo que trae a primer plano es muy específico de nuestra profesión. Y en ese punto me resulta sumamente interesante su planteo y me dan ganas en realidad de probar por ese lado. Está muy bueno. Gracias, César. ¿Hay alguna pregunta más? Los dejo con Jimena. No, yo no tengo ninguna pregunta, pero si hay alguna, porque creo que también Anabel, ¿estás ahí? No sé si Anabel está todavía. Ah, sí. Ella dejó algunos comentarios en el chat, capaz que quiere compartir algo. Hola, Anabel. Espera que voy a poner la cámara. A ver, acá. Hola. Bueno, yo les cuento para los que no me conocen que yo vivo en Estados Unidos. Bueno, ahora estoy acá desde hace un año por el tema de la pandemia, que se trabaja online y yo qué sé, pero yo he trabajado varios años como tutora en una universidad y un college. El college viene a ser como si dijéramos las UTUS, después uno va a la universidad hace determinado tiempo y después, o sea, el college es primero y segundo de universidad y uno después pasa a tercero, ¿no? Y yo noto eso, que esos, incluso gente de bastante nivel, no estoy hablando de secundaria, estoy hablando ya de universidad, que no tienen idea, el para todo, el existe, el no sé cuánto, lo ponen así, con letras. Y a mí me parece que es como que no los fueron enseñando esas cosas, no se las fueron enseñando a medida que avanzaban en, digamos. No, yo entiendo el punto de que la simbología puede trancar en el entendimiento, sí, pero pienso que tienen que saber lo que significa, por lo menos eso. De repente durante cierto tiempo se me ocurre a mí, no sé, yo no estoy dando ciclo básico ni nada, pero se me ocurre que de repente poner A pertenece al conjunto no sé cuánto con letras, y abajo poner A con el símbolo pertenece al conjunto no sé cuánto. Yo me acuerdo que cuando yo todavía estaba acá y daba clase, en un momento les dije a los muchachos, digo que era como una especie de clave, que entonces teníamos que leer, escribía la clave y a ellos les gustaba eso. ¿Qué significaba tal símbolo? ¿Qué significaba tal otro símbolo? Traducirlo. Eso pienso que es algo que a los chiquilines les resulta interesante. Y con respecto a los métodos, que era lo otro que puse ahí en mi comentario, a mí me encanta cuando un chiquilín saca de la galera un método completamente, digamos, que original, que piensa como que de manera transversal. Pienso que eso se tendría que aceptar y que se tendría que incentivar, a menos que el punto de un ejercicio sea específicamente usar la fórmula de segundo grado, por ejemplo. Si yo quiero que el chiquilín aprenda la fórmula, bueno, entonces en ese ejercicio particular le voy a insistir que use la fórmula, porque es mi objetivo en ese momento. Pero en general, si el chiquilín se le ocurre graficar la parábola y ver cuáles son las raíces gráficamente, por mí está bien. Era eso nada más. Yo lamento llegar tarde a la charla porque no me llegó la información y le pedí a Jimena, y bueno, cuando ella me contestó, recién pude. Pero más o menos por lo que logré hilvanar.
Anabel, un gusto. Gracias por tus comentarios, tus comentarios. Con respecto a lo primero que vos planteás, en realidad no es que... Claro, yo no sé si lo planteé en la presentación, no recuerdo si lo explicité. Rocío, que es esta nena sobre la que se basa el análisis de las distintas situaciones por parte de los estudiantes de profesorado, era una estudiante que tenía 12 años, estaba cursando el segundo año de la enseñanza media, es un caso real, y entonces, claro, a esa altura de su proceso de formación tiene lugar la entrada al álgebra, ¿no? Es decir, la primera vez que esta estudiante empieza a trabajar con ecuaciones, es la primera vez que esta estudiante empieza a trabajar con polinomios, con funciones. Entonces, digamos, la idea que sobrevuela esta reflexión que estamos haciendo, me parece a mí que no es no apostar al uso del el lenguaje simbólico matemático, pero sí reflexionar en torno al lugar que tiene que tener el uso de este lenguaje en el proceso de aprendizaje del estudiante, o sea, cuándo y de qué manera, ¿no? Porque lo que se observa en el trabajo que compartí hoy es que los estudiantes de profesorado es tal la importancia que le atribuyen al uso del lenguaje simbólico matemático, que eso obstaculiza el análisis de la comprensión que tiene la estudiante acerca de los conceptos que están involucrados en la tarea, como que si lo único que importara fuera el uso del lenguaje simbólico matemático. Entonces, y eso obviamente seguro que está ligado a la propia formación matemática de los estudiantes de profesorado. Entonces, de ahí que surge esta reflexión. No es que no apostemos al uso del lenguaje simbólico matemático, sino que reflexionemos en torno a cuál es el lugar que tiene que tener ese lenguaje, en qué momento y de qué manera. O sea, era como un poco por ahí la idea. Sí, yo entendí el punto, solamente quería aportar otra visión de que cuando no se usa en absoluto, que seguramente será que no se usa para favorecer el entendimiento, llega un punto que los chiquilines son analfabetos en ese sentido. Era Bien. solamente ese aporte. Bueno, muchas gracias. César. No, iba a decir eso, muchas gracias. Quería agradecerle a Silvia y a Sebastián por sus dos presentaciones. En lo personal me trajeron, como dijo hoy Matías, no los tenía en el radar, lo voy a citar al compañero, y eso está bueno, ¿no? Porque genera perspectiva, y hoy en las salas, por ejemplo, había algunos compañeros que estaban pensando sus temas de tesina para el diploma, y eso creo que acá hay mucho material, y eso es bueno, y bueno, eso es un poco el fin de este espacio. Entonces les vuelvo, un poco atrevido, tomo el rol también de todo el equipo, y los felicito y les agradezco mucho les agradecemos mucho por estar acá, igual que a todos los compañeros. Y bueno, los dejo acá con las compañeras que ya le van a ir dando cierre al encuentro de hoy. Buenísimo, César, gracias. También a los amigos críticos, obviamente. Muchas gracias por tomar el tiempo de leer el trabajo, de hacer comentarios. Y justamente como información ya tenemos la fecha para el cuarto encuentro, que va a ser el 6 de noviembre. Van anotando por ahí, pero me voy a fijar bien en la lista de difusión, justamente como Anabel me dijo que no le llegó, supuestamente ayer yo mandé un mail a todo el mundo pasando la información, o sea que voy a revisar a ver si la ingresé bien en la lista. Vamos a tener de invitado a Matías Tejera, que está aquí, así que, estás en silencio, Matías, pues si querés abrir el... Estoy recibiendo la invitación en este momento. Ok. ¿Cómo recibiste la invitación? No, habíamos hablado, pero ya lo tenía, me había olvidado. Bueno, ya, no me asustes.
Todo bien con Matías, que va a presentar su trabajo de máster, ¿no? Empezá a tenerlo en el radar, Matías. Sí, sí, claro. Ponelo en tu radar. Es tu trabajo de maestría, ¿no? Ok, Sí. bien. Y Gustavo Franco, que va a presentar su trabajo de doctorado en segunda parte. Así que también invitamos a amigos críticos a que quieran leer los trabajos de estos dos invitados. Y quería pasar también una información, porque bueno, todo el mundo sabe que yo soy amante de la historia de la matemática, o si no lo saben, bueno, ese fue mi trabajo para mí de doctorado. Y aparentemente la CEMUR se puso ahí las pilas, ahí ya nos dirá Matías, que también está trabajando por ahí, con la digitalización de un montón de documentos y materiales. Así que la primera interesada, ahí yo ya me anoté para la lista de ¿cómo se dice?, de explotación de esas fuentes históricas, así que lógicamente ya motivo ahí y retomo lo que decía César hace un ratito de los grupos de trabajo, porque yo quiero crear un grupo de trabajo de historia de la matemática, de la educación matemática en Uruguay, que es el tema con el que me estoy ahí alineando de a poco, aunque estoy un poco lejos, pero bueno, en diciembre probablemente viaje para allá, así que me voy a acercar ahí a dar una vuelta a cómo van esas digitalizaciones y ver a ver qué es lo que se puede trabajar de todo eso. Bueno, y también buenísimo, Silvia, tu presentación, la presentación de Sebastián, está buenísimo poder estar en contacto con las nuevas investigaciones e investigadores que están ahí haciendo todas sus, ¿cómo se dice?, pasos, ¿no? Los pasos en la investigación, eso está buenísimo. No sé si había alguna otra información a pasar o si alguien... No, creo que estamos cerrando ya con todo lo que teníamos previsto, y los invitamos a escribirnos, así como Jimmy acaba de decir, como una línea que a ella le interesa, gente que tenga interés en esa línea o en otras líneas, que se manifiesten, que participen en la página web y en los foros haciendo preguntas o mandándonos mail, y la idea es ir generando red y redes. Como espacio amplio en común, y también ir generando a partir de estos espacios amplios, espacios más concretos de líneas de trabajo en torno al tema. Muchísimas gracias por estar y muchísimas gracias por difundir, porque es importante que todo el trabajo uno a uno para ir haciendo crecer este espacio. Buenísimo, entonces. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario o pregunta, si no, cerramos por aquí. Ok, bueno, entonces hasta el 6 de... Muchísimas Muchas gracias gracias. a todos. Nos vemos. Buen fin de. Buen Chao. fin de- Gracias, que pasen bien.